Vamos, hermanos, a leer nuevamente un libro contiene 2 capítulos solamente. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 2. La sección que va del 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hasta allí, esperando que el Señor prospere y bendiga la lectura con lo que hemos de oír en esta noche. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente en este lugar para seguir oyendo los dichos de la boca del Señor. Él tiene cada mañana bendiciones para nosotros, hermanos, y el día va transcurriendo y aún Él continúa derramando en nosotros sus bendiciones. Es una bendición grande que estemos aquí. Hubiésemos, como estamos esperando la venida del Señor, que hubiese venido hoy, pero por cuanto no vino hoy, nosotros estamos disfrutando de una bendición. Estar en el culto, esto es una bendición grande. Cuando el Señor resucitó, aquel primer día de la semana se le apareció a los discípulos que estaban en aquel lugar con las puertas cerradas. Les dijo: paz a vosotros. Pero allí había uno de esos hombres llamado Tomás, que se perdió esa bendición. Él no estaba el domingo, primer día de la semana. Y el hombre se perdió esta bendición. Y al perder esa bendición, hermano, el hombre tuvo que después sentir tristeza por lo que él dijo del Señor.
Y cuando el Señor le habló a Tomás, el hombre cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío. Qué bendición, hermano, que nosotros, mientras esperamos la venida del Señor y mientras Él no haya venido, nosotros estemos en la medida que se nos sea posible estar en el lugar donde los hermanos disfrutan en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En muchos lugares, hermanos, pueden haber mucha gente reunida. Y en esos lugares, para poder haber un orden, para poder haber una armonía, una quietud, o que se efectúe lo que se está haciendo, tienen que haber vigilantes y policías. Pero aquí entre nosotros está la persona más hermosa, el glorioso, aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, aquel que fue sepultado y que resucitó al tercer día, aquel que pagó por nuestros pecados, por sus pecados y por los pecados míos. Hermano, Dios le coronó de gloria y de honra, lo exaltó. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He leído nuevamente en el libro de Ageo, considerando lo que anoche estábamos diciendo, hermano. Aquel pueblo post-exílico había llegado tranquilamente otra vez a su ciudad, había llegado a su pueblo, a su nación, y ellos estaban muy tranquilos. Sus casas bien ordenadas, sus casas bien equipadas, pero ellos no se estaban preocupando por tener un lugar donde adorar y alabar al Dios del cielo. Y estaban tranquilos. Y decíamos anoche que con todo y eso, Dios lo trata con una forma o de una manera tan especial a ellos. Hay la reprensión para que se levantaran. Levántense, vayan al lugar a trabajar y a edificar el templo para la presencia de Dios. Fue la animación. Pero cuando ellos empiezan a echar las bases para la edificación, me llama la atención que este profeta Ageo es muy detallista en cuanto a los días, a los meses. Y se podría, hermano, con detalle, pues cada uno buscar allí los tiempos. Y me hacen el favor y me lo dicen, para que me ayuden. Dice allí, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, vino palabra de Jehová. Es interesante que cada vez que este hombre iba a abrir su boca, el hombre tenía un mensaje de parte de Dios, un mensaje de parte del cielo. El hombre no se paraba por emoción. El hombre no tenía apuro para hablarle al pueblo. Él esperaba que Dios le comunicara el mensaje. Y él podía decir con toda libertad y con toda seguridad, vino palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Hermanos, que el Señor nos dé esa gracia. Que en el momento que tengamos que ocupar este lugar o en otro lugar donde hay un ejercicio de la asamblea,
nosotros tengamos la confianza que lo que vamos a decir es palabra de Jehová, palabra de Dios. A veces los hermanos estamos en oración y algunos hermanos usan esta expresión. Allá en la Repelona, especialmente en la parte de La Guajira, los hermanos cuando están orando para la predicación o para el ministerio, ellos dicen, queremos oír, el que se levanta a orar, y muchos de ellos, queremos en esta noche oír palabra de Dios y no palabra de hombre. Esto era lo que este hombre hacía. Para hablarle al pueblo, el hombre tenía palabra de Dios. Y uno se deleita, hermano, cuando está sentado oyendo, que es mejor que estar hablando. Y cuando uno está oyendo a un hermano y uno se está chupándose los dedos. La otra vez estábamos, creo que fue en diciembre o en enero, estábamos con don Alcímide para las conferencias de Maracaibo. Y don Gerson estaba también con nosotros esos días. Y él estaba hablando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y una noche, hermano, don Alcímedes se acuerda, una noche don Gerson pues habló de una manera tan elevada. Y voy a decir esta expresión, hermano. Yo me quedé, y don Alcímedes estábamos viendo cómo ese hombre estaba desarrollando el tema. Y me dijo, hermano Licho, ¿por qué usted me ve así? Yo me quedé tranquilo. Y cuando terminó el culto, me le acerqué y yo le dije, ¿usted sabe una cosa? Yo me lo quedé viendo así porque ya no tenía más dedo que chuparme cuando usted estaba hablando. Hermano, qué deleitoso es cuando un hermano se sube a la tribuna y está predicando el evangelio. Está poniendo el corazón, el alma sobre la tribuna. Mire, hermano, esto le da a los creyentes un gozo especial. Pero él dice allí, del versículo 1 al versículo 3, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es esta como nada delante de vuestros ojos? Él está diciendo, aquí hay personas, hay hombres que vivieron en los tiempos, que conocieron aquel templo de Salomón. 60 y algo de años después, aquí hay hombres que conocieron ese templo. Y cuando se estaban echando las bases de este templo del cual estamos hablando, los que conocían el templo de Salomón lloraban. Pero los nuevos, cuando vieron que se estaba empezando a construir el templo, había gozo y alegría, porque ellos iban a tener un lugar, aunque sencillo, pero para adorar a Dios. Y ellos le decían, los más viejos le decían a los más jóvenes, no, esto no es como el templo de Salomón. El templo de Salomón era majestuoso, era grandioso, era oro por todos lados, por dentro, por fuera. Allí todo era oro. ¿Y qué pasó con esto, hermano? Sucedió que los más nuevos, que no habían conocido el templo, se desanimaron. Oyendo estas palabras. Por eso es que hay que tener cuidado cuando vamos a hablar delante de los nuevos creyentes de algunas cosas. Hay píldoras, hermanos, que algunos nuevos creyentes no se tragan aunque se tomen 2 vasos de agua. A veces, hermanos, empezamos. Yo reconozco que a veces uno puede ir viajando con algún hermano que lo va acompañando, nuevo creyente.
Y aunque esté en comunión, a veces uno por la confianza va soltando perlas y va soltando perlas. Y eso más bien lo que le hace daño al nuevo creyente. Hay que tener mucho cuidado, hermano. No es que ellos estábamos leyendo en la guacharaca el domingo que la leche es para los inexpertos, para los niños, para los que están empezando, pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Hay temas, hermanos, que se tienen que tratar con hombres, como dice Gálatas capítulo 6, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. O sea, hay temas que no se deben tratar en un grupo donde no hay experiencia, donde no se sabe qué va a pasar, cuántos se han desanimado. No, lo que pasa es que era que en el tiempo de fulano, cuando estábamos en la asamblea, mira, ese era como un, oye, mira, agarraba a uno y no le daba chance a uno, y esto y lo otro, y los más viejos. Por eso es que a veces algunos tambalean y se van a otros lados. Porque en otros lados le dicen, no, chico, tú aquí puedes hacer esto, y tú aquí puedes hacer esto, tú puedes ser un profeta dentro de poco tiempo. Hermanos, estos hombres, a pesar de que lloraban, infugieron una mala experiencia en los demás. Eran jóvenes, ellos estaban contentos, ellos estaban alegres porque iban a tener su casa, pero eso les hizo daño. Por eso entonces en el versículo 4 la palabra viene para Zorobabel, la palabra viene para Josué y la palabra viene para todo el pueblo. ¿Cuál era la palabra? Ustedes no se desanimen. Por lo que están oyendo, no se desanimen. Esfuércense y salgan a construir. Esfuércense. Hermanos, y esta es la palabra para cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Moisés se lo dijo a Josué y Dios también le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, no pongamos la mirada en las cosas que podamos estar viendo. Si una cosa no está caminando como debe caminar, hermano, ore al Señor, pídale al Señor para que el Señor actúe, pero no se desanime, esfuércese a seguir. Esfuérzase a echar adelante y a trabajar en la obra del Señor. Esfuérzate, dice Jehová, y vuelve a decir, esfuérzate. También Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y todo era, dice Jehová, no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, dice Jehová. Cualquiera que oyere la voz del profeta Ageo podía tener la plena certitud de que lo que estaban oyendo era la animación de parte de Dios. Hermanos y hermanas, en esta noche la animación es para todos nosotros. No te desalientes, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, no te quedes. No se quede, hermano, no nos quedemos. Hay circunstancias en la casa, hay dificultades en el hogar, tenemos problemas de índoles vecinales y a veces hasta con algunos hermanos. Hermanos, no debe ser entre hermanos, pero hay veces roces, hay veces que hay roces, pero eso no debe ser motivo para que usted y yo nos quedemos en la casa y no salgamos a la asamblea a congregarnos. Entonces él dice aquí, yo estoy con vosotros. ¿Será que habrá una mejor compañía que la del Señor? Aquellos que iban en Emaús, la compañía que llevaban, decíamos anoche que sus corazones ardían, pero ¿por qué? Porque la compañía que ellos llevaban era la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor compañía, hermano? No hay una compañía
que sea más satisfactoria que el Señor a nuestro lado. Pero Él sigue diciendo, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. No solamente, hermano, Él le dice que se esfuercen, que Él estará con ellos, sino que también el Espíritu de Dios, hermano, el Consolador, los iba a guiar a toda verdad. El Señor se fue, pero no nos dejó huérfanos, dejó otro Consolador. Él dejó un Consolador que está en nosotros y estará con nosotros. Y esto nos debe, mis apreciados hermanas y hermanos, dar ánimo a seguir. Pronto va a sonar la trompeta, pronto sonará la trompeta. Y sí, hermanos, nos encontraremos en la gloria. El Señor le dijo, esfuérzate. Hermanos, a veces el día de trabajo ha sido fuerte. A veces el día en la casa, a veces se revienta un tubo, a veces se va la luz y se dañan unos cables y tenemos que ponernos a hacer algo. Y ya llegó la hora del culto y no hemos terminado. Y terminamos a la raya. Bueno, ya es tarde, hermanos, pero debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. En estos días estaba ocupado. El viernes no había podido ir a Tocópero y el viernes llegué a hacerle una cosita al carro y llegué a la casa a las 4:20 y me parecía que iba a ir muy forzado para Tocópero. Y debo decir con pena, hermano, llegó el momento que dije, bueno, no voy a ir, voy a quedarme aquí en Mirimiri. Y cuando llegué a la casa, cuando estaba en la casa, en ese dilema mi esposa me dijo, ahí están unos productos de limpieza que mandaron los hermanos de Yaracal para Tocópero y mañana es el ministerio. Oye, hermano, eso me dio un fuetazo en el alma y me bañé rapidito y salí a millón. Y gracias al Señor, cuando iba por Marchillán, eran las 5:30, el culto era a las 6. Y me puse en las manos del Señor. Y cuando faltaban 5 minutos para la hora, estaba en Tocópero y cumplí con el Señor en lo que me habían enviado, hermano. Pero no debe esforzarse. A veces tenemos que ponernos la ropa hasta sin bañar y con las manos llenas. Yo me acuerdo del hermano Toco, me voy a bajar y los demás lo sigo mañana. El hermano Toco, yo me acuerdo, yo todavía no era creyente, pero después cuando creí lo consideré mejor. Él llegaba, estaba trabajando en el local de Mirimire y yo lo veía a él, después que fui creyente, lo veía con las manos todas llenas de cemento. Terminaba el trabajo, hermano, y no se quedaba. Él se iba con sus manos así, ceniza de cemento, esforzando. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca esforzarnos. Voy a dejar la sección porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que el Señor nos ayude, hermano. Mañana, Dios mediante, para no pasar la hora, mañana, Dios mediante, quisiéramos tratar la hermosura de la presencia del Señor, de la gloria del Señor en este templo y de los templos que vendrán después, que van a ser eternos y gloriosos, como el templo de la iglesia redimida en gloria, hermano. Que el Señor prospere su santa palabra. Amén.
Solamente vamos a cantar la primera y la segunda estrofa. Congregados en tu nombre, invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre. Oh Señor, no hay otro así. A tu Padre le diremos de las glorias de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Las dos primeras estrofas, 552. Congregados en tu nombre, invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. A tu Padre pediremos en la gloria de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que sí puede. Como fuerte te humillaste al venir hasta beber, y en el polvo tan corraste fuera de Jerusalén. En tu Padre igualado, cualidad sobre la paz, por tu Dios desamparado, sin carnero en tu lugar. Volvamos ahora al libro de Números, los números. Libro de los números, vamos a leer ahora en el capítulo 10. Ese es el esquema de cada vez que los campamentos se movían en la peregrinación en el desierto. El libro de los números, capítulo 11, capítulo 10, perdón. Números capítulo 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Eran 10 toques distintos de trompeta y todos tenían el oído entrenado para interpretar el sonido y cuál era la instrucción que daba ese toque específico. Vamos ahora al versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar. Versículo 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón, los levitas y los de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Versículo 25.
Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos. Versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Ahora el versículo 29, hay un elemento que Moisés quiso introducir cuando marchaban. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. Y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Este capítulo 10 es un esquema, un modelo de cómo ellos empezaban una marcha moviendo los campamentos. Esta es la primera vez. Ellos salieron de Egipto. Y entre la salida de Egipto hasta llegar al Sinaí, pasaron varios meses, como 3 meses. Y en el monte de Sinaí, allí fabricaron el tabernáculo del testimonio, como vamos a notar luego. Un año estuvieron ellos allí. Y en ese año ellos fabricaron todos los muebles del tabernáculo. Y todo lo que era el tabernáculo en sí, con sus cortinas. Cada vez que ellos iban a marchar, habían instrucciones divinas. Ellos no sabían alzar. Moisés tenía el barómetro. Él pasaba horas en el tabernáculo. Aunque él no era levita, pero en aquel tiempo había, mientras estaban allí, antes que tuviera el tabernáculo, él estaba en una tienda provisional. Y él pasaba horas a solas con el Dios de la gloria. Ellos estaban acampados en el Sinaí durante un año. Y aquí está cómo era que se levantaron. Primeramente había un toque de trompeta. Y dieron instrucciones a los artesanos a construir 2 trompetas armónicas que tenían buen timbre, armónico. Hazte 2 trompetas de plata a golpe de martillo, las cuales te servirán para convocar a la congregación para hacer los campamentos.
pero había 10 toques distintos. No era un toque arbitrario. Eran los levitas los que tenían el tono a dar. Eran 10 toques distintos y estaban instruidos. Hemos oído del templo y la congregación que se reunía en el templo. Nada es arbitrario, tenemos el libro. ¿Por qué nos congregamos en su nombre? Porque así está escrito. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hágase todo decentemente y con orden. Ahí había un perfecto orden. Nadie se movía si no tocaban primero, sonaban primero las trompetas. Había 10 toques distintos. Vamos a notar el primer toque, versículo 3. Cuando las tocaren las 2 al mismo tiempo, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. El oído se iba acostumbrando, se amaestraba. Eran 10 toques distintos, este era el primer toque. Cuando las tocaren las 2 al mismo tiempo, toda la congregación se reunía a la puerta del tabernáculo de reunión. Había algo que comunicar a la asamblea. Pero cuando se tocaba una sola trompeta, los que se reunían eran los príncipes. Eran 12 tribus. Cada tribu tenía un príncipe que estaba a la cabeza de esa tribu. Cuando tocaban uno, la instrucción era distinta, era para los príncipes. Y cuando había una incursión enemiga, había el tercer toque en el versículo 5, era el tono de alarma. Los guerreros corrían a buscar sus armas. Otros oraban pidiendo la mano de Dios en contra de los enemigos. Ese era otro toque, el toque de alarma. Los que han estado en el ejército, ellos conocen, ellos los instruyen también. Cuando es el toque de Diana para levantarse a las 5 de la mañana, el toque a las 6 de la mañana para hacer la formación, ese es otro toque. Y hay allí soldados que están entrenados, no se pueden equivocar. Cuando se tocaba la trompeta la primera vez, se congregaban. Dice, cuando tocaren alarma, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y luego, la segunda vez, no era que cada quien salía como él quería. Primeramente eran los que estaban al oriente, donde estaba la puerta del tabernáculo. Era todo ordenado. Hágase todo decentemente y con orden. Este es un esquema que lo podemos trasladar a lo que es una asamblea local. Nada hay por arbitrariedad. Vamos a hacerlo porque nos parece que así es mejor. Es como dice el libro. Cuando sonaba la alarma por segunda vez, se movían los campamentos acampados al sur. No había ninguna cosa arbitraria. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. El sonido de alarma era cuando había una amenaza de peligro de un combate con el enemigo. Ahora, versículo 9, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Ese era otro toque. Cuando el enemigo os molestare,
Ahora en el versículo 10, en el día de vuestra alegría, habían días festivos, la Pascua, los panes sin levadura. Eso era en el mes primero, en el día tercero, la fiesta de Pentecostés. Y en el día séptimo había, empezando el mes séptimo, el toque de trompeta. Luego había el día séptimo, el día de la expiación. Y el día 14 del mes séptimo era la última festividad, la fiesta de los tabernáculos. Eso era cada vez al año. En el día de vuestra alegría, cuando movían los campamentos, eso lo vamos a notar ahora. Tocaban las trompetas cuando la nube empezaba a moverse. Había una nube arriba. Esa nube de día hacía sombra y de noche se convertía en fuego. Iluminaba los campamentos alrededor. Todo estaba controlado por la mano soberana, suprema, todopoderosa del Dios que los había sacado de Egipto. Aquí está el modelo, hágase todo decentemente y con orden. Diciendo que hay una asamblea, hermano. Algunos lo llaman los calladitos. Pero los hermanos se suben aquí a predicar la palabra, a ministrar la palabra, a enseñar la palabra en un culto de estudio, a levantarse en un culto de oración. A nadie se le incluye, ahora le toca el turno a usted para orar, ¿no? Es bajo la guía del Espíritu Santo. No hay alguien que esté dirigiendo. En el mundo denominacional hay uno que dirige. Esos no son los que nos dirigen. Aquí está un modelo de cómo los campamentos se movían. Tocaban las trompetas, estaban completamente entrenados. Los días de vuestra alegría eran las 7 fiestas de Jehová. El día sábado era un día de gran solemnidad. Al principio de cada mes, luna nueva, tocaréis la trompeta. Y luego se tocaban las trompetas cuando se ofrecían holocaustos para convocar a la congregación. Había el día sábado, se ofrecían 2 holocaustos en la mañana y 2 en la tarde. Ese era el día, el sábado era el día de reposo para el pueblo de Israel. Pero en los demás días de la semana se tocaba la trompeta para convocarlo al holocausto. Al principio de vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Un sacrificio de paz no era lo mismo que una ofrenda de expiación. Era cuando una persona cometía un pecado y llevaba a una víctima al altar, iba a arreglar el asunto con su Dios. Era una ofrenda por expiación, pero no había la ofrenda por el pecado. La persona
ofrecían un holocausto o un sacrificio expiatorio para el perdón de pecados y volver a la libertad que tiene cada creyente. Cuando un creyente sale de su casa, ha tenido, que nunca nos acontezca, hay un impasse y ha habido una discusión. Antes de salir, hay que arreglar el asunto con la esposa o los hijos. Si es día del Señor o si vamos al culto de oración y vamos a tomar pan. Y antes de salir o durante el día, hay algo que estorba la comunión. No hay libertad para el trato ordinario cuando las relaciones son pacíficas, son fraternas, son conyugales, son filiales. Todo estaba en perfecto equilibrio. Entonces la nube se alzaba y tocaban las trompetas. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio y era en un perfecto orden. Habían 4 campamentos, uno que estaba hacia el oriente, allí estaba la tribu de Judá. La otra tribu era el campamento de los hijos de Rubén por sus ejércitos. Luego venía el campamento de Efraín, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín, en el sentido de las agujas del reloj, y al final el campamento de Dan. Todo era en un perfecto orden. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo se celebra un culto? Según este esquema. Queremos renovar la asamblea. Hermano, aquí está el libro. ¿Hasta cuándo hemos de seguir los principios que tenemos en las epístolas y las prácticas que tenemos en las escrituras? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hermano. La gente se va a acordar. ¿Dónde están? Que los busco y no los veo. Ninguno podrá decir con alegría, el Señor vino, se los llevó y nos quedamos. ¿Hay alguno aquí que no es salvo? Los últimos que marchaban era la tribu de Dan. Era en el sentido de las agujas del reloj. Judá, Rubén, Efraín, la tribu de Dan. Por su campamento era con precisión, con exactitud, con control. Esto se repetía cada vez que el tabernáculo se movía. Entonces aquí están las guías. Hay 3 guías que son infalibles. Las trompetas. 10 toques. Cada quien entendía según el sonido, fuese una, fueran las 2 al mismo tiempo, con sonido de alarma o con un sonido rítmico que despertaba en el oído que había paz. No había amenaza de guerra.
las trompetas. Luego la nube comenzaba a moverse y se movían en el mismo orden. Y dice al final del capítulo: la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Era una nube que daba sombra, y de noche se convertía en fuego que iluminaba los campamentos. Dice, desde que salieron del campamento. Luego que se movía la nube, lo primero que iba delante en hombros de los levitas era el arca. Es una figura de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca es Cristo. Ese era un mueble especial. Allí habían en esa arca 3 cosas: las tablas de la ley, las 2 tablas que recibió Moisés en el monte Sinaí. Él bajó con las tablas, pero ocurrió algo muy ingrato. Él llegó y cuando llegó al campamento estaban ofreciendo un becerro. Porque este Moisés que nos sacó de Egipto, hace 40 días que no lo vemos, él estaba ahí arriba y venía bajando. Y él, cuando vio aquello, no había sido entregada la ley y ya estaba quebrantada. Indignado, las tablas se partieron. Aquello fue finamente molido y se echaron en las aguas. Todos tenían que tomar las aguas amargas. Después de un pecado viene la amargura de alma, para que se produzca la restauración. La tristeza trae ese estado, pero lo último que se movía era el arca de Jehová en los hombros de los levitas. Y Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de la presencia de Jehová los que te aborrecen. ¿Y cuándo se detenía el arca? Cuando la nube se detenía. No había una estructura humana que diera órdenes que salen de la mente. O de una persona muy capacitada, como Moisés. Y Aarón, que era el que estaba al frente del sacerdocio. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová. Sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Él es el que nos da, hermanos, la protección. Bueno, allí estaban las 2 tablas de la ley, pero allí también estaba un recipiente que tenía el maná, que caía cada día en la mañana, menos el sábado. Y el día viernes caía doble porción. Pero el sábado no había que recoger el maná, algunos salieron a recogerlo. Y no había, y fueron disciplinados por eso. Hay que someterse a las instrucciones divinas, hermanos. No tenemos que estar asumiendo. Es que me parece a mí que así es mejor, ¿no? Es como está escrito. Y cuando el arca se detenía, decía a Moisés: vuelve, oh Jehová, a los millares
y millares de Israel. Ahí se detenían y establecían el campamento. Cada vez que ocurría lo mismo, que la nube se levantaba, empezaba a moverse, sonaban las trompetas, todo el mundo entendía, es el momento que nos vamos a mover. ¿Quién daba la instrucción? Dios mismo. Primero la nube se levantaba y luego los levitas sabían que tocar la trompeta. Los levitas debían estar pendientes. El único oficio de ellos era estar como asistentes en el tabernáculo. Estaban los sacerdotes, el cuerpo de sacerdotes, y los levitas eran ayudadores en el servicio de Jehová. De modo que este, hermano, es el modelo. No había que cambiar el modelo. Estaban allí asentados y de repente se movía la nube. Sonaban las trompetas. Exactamente el mismo esquema. Cada vez que nos congregamos, el mismo esquema. Cada vez que celebramos la cena del Señor, como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este es un modelo, hermano. Capítulo 10 de los Números, un modelo que indicaba cuándo habían de moverse. Los hermanos están allí, creo que todavía en Caridubana, y están allí. Y si hay que predicar en otra parte, hay que esperar que haya una señal en la oración que indique. Al visitar el lugar, se ve que hay ánimo, se reparte el tratado y la gente lo recibe. Van a predicar, ¿en qué parte? ¿En tal parte? Se movía el campamento para allá, a veces otros quedaban aquí. Lo ideal es que la iglesia, cuando es un culto, está comprometida, toda la asamblea va a aquel lugar. Cuando es un culto más temprano, que no es a la hora oficial de los cultos, de 7 a 8, ya ese es un culto al aire libre, vamos a decir, como lo hacen los hermanos, creo que todavía en Caridubal. Los hermanos, estos son los esquemas, los patrones, las normas. En una asamblea son las guías. Como ocurría cada vez que se movían y cada vez que se establecían. No había que agregar más nada. El Señor nos guarda, hermano, guardando este patrón que lo hemos recibido directamente en la palabra, en las escrituras. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El Señor nos guarda, hermano, manteniendo estos principios y estas prácticas hasta el día cercano de su regreso. El Señor profeta su palabra. Amén. Padre, queremos darte gracias por las lecciones en el libro de Ageo sobre el templo y sobre las instrucciones que recibían en aquellos tiempos. Queremos, Padre, darte las gracias que lo que está escrito rige para la ayuda del pueblo de Dios. Guárdanos al salir. Deseamos, hermano, que bendiga todo lo que está por delante. Los cultos que continúan después de los ministerios, la predicación del Evangelio y al final la reunión mensual. Que tú la prosperes y que durante estos días de ejercicio hayan almas convertidas, que la asamblea crezca y continúe creciendo hasta que el Señor venga. Te lo pedimos todo, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una estrofa del número 543.